Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso número 7. Y vamos a continuar con nuestra serie Una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 17 de esta serie. Tema número 17. Este tema se titula Ni los injustos, hermanos. Vamos hoy a culminar lo que estábamos estudiando la semana pasada. Y quiero enfocarlo, hermanos, ahora a otro punto que al reflexionar un poco sobre el tema que vimos la semana pasada, hay otras cosas que, hermanos, necesitamos hoy tocar. Y es que hoy en día tal vez como creyentes, tal vez muchos tenemos muy claro esto. ¿Cuál? Pues no vamos a irnos a demandar. Pero te voy a tocar otro punto que se está dando mucho en la iglesia y que, hermanos, yo no lo viví en persona, pero lo vi con otros hermanos y es muy dañino, hermanos, eso que está ocurriendo ahora. 1 Corintios 6, 7. Dice ahí: así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren, hermanos, aquí la palabra injustos viene de una palabra griega adikos, que se utilizó en este pasaje, adikos, y significa eso, injusto, alguien malvado. Esa es la palabra que quiero más abordar. Traicionero, también significa traicionero. Y esta palabra tiene una palabra raíz, que es la palabra dike, y significa alguien que es recto, que es justo. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir adikos es sin, como es ateísmo, sin rectitud. Sin rectitud, eso es un injusto. Un hombre sin justicia, eso también significa. Mira, hermanos, es interesante esta palabra y me quiero enfocar en esa definición, traicionero, porque, hermanos, esto está pasando mucho en las congregaciones. La confianza no existe, la prudencia, el respeto, la conciencia de ciertos asuntos no existe ya. Y hoy en día, hermanos, la gente que se enoja con cierto pastor o con cierto líder o con cierto hermano, ahora no va a los juzgados, ahora va a las redes sociales. Y eso está causando mucho daño a la iglesia, porque van y se quejan en redes sociales, ponen su inquietud en foros y en grupos de Facebook. Y hoy he escuchado podcasts de gente que según es cristiana y para supuestamente edificación, y es solo para vertir su sentir de cierto asunto que vivieron y de cierta situación que no pudieron resolver en la iglesia. Es triste ver ese tipo de podcast donde la gente diga, pues para que ustedes vean que hay pastores abusivos, que hay iglesias falsas, pero nada más ponen el sentir de esa persona y vierte que él es muy bueno, que él no hizo nada, que él no dijo nada, que él siempre buscó solucionar. Pero si así fuese, ¿por qué vas allí a vertir y a decir cosas que van a herir el evangelio? Y hoy, hermanos, dijéramos aquí en México, la demanda no es tan común.
como fue en Grecia o en Estados Unidos. Ya aquí cuando hablamos de demanda es porque estás seguro que vas a ganar. Si no, pues no vas a invertir dinero y no vas a invertir tiempo. Entonces, no llevamos a los hermanos al tribunal para que el evangelio sea avergonzado, pero sí los llevamos a la opinión pública. Los llevamos a redes sociales, a TikTok, haciendo videos, haciendo memes de burla de la congregación. Qué gran tragedia es eso, hermanos. Como yo se los dije, yo lo vi como gente que lastimosamente, tengo que decirlo así, vino a mi boda y mi esposa está de testigo. El ver cómo en redes sociales se desplayan diciendo nombres, burlándose de aquellos que les tendieron la mano. Y es triste eso, porque aquellos que ven eso, que no son cristianos, ¿qué pensarán? Hermanos, como se los dije, yo vi ese asunto de una familia que el pastor al que criticaban les ayudó en una situación difícil. Ese varón cayó en la cárcel y el pastor les apoyó a su familia. Y esa familia ahora en redes sociales, hablando cosas muy fuertes, no solamente de él, de su familia, desprestigiándolo. Y no estoy diciendo, hermanos, que sean perfectos los líderes, pero como les digo, hay maneras. Y no es ir a Facebook y levantar un meme, porque eso también hacían, burlándose. Entonces, un mismo ministro, hermanos, burlándose ahí con fotos, un mismo ministro, alguien de liderazgo, burlándose. Hermanos, para la mejor vergüenza mía, yo tengo esas capturas de pantalla. Tal vez ya las borraron. No tiene, el domingo se las enseñé a la hermana Elena. Y le digo, ¿te imaginas eso? Un mismo ministro que estaba enfrente, que predicaba, haciendo ese tipo de cosas, diciendo, miren, lo que dicen no es verdad. Miren cómo nos burlamos y queriendo engañar a otros a través de esas herramientas con un falso amor. Pero sí desprestigiando a los hermanos y a la congregación de donde recibieron cobijo, palabra y apoyo. Eso es ahora el cristianismo, hermanos. Hombres y mujeres que no piensan en demandar, pero sí en traicionar la confianza, el amor, el apoyo, el tiempo en redes sociales, virtiendo amargura, odio, malas sospechas, chismes y puras obras de la carne. Eso es el cristianismo del día de hoy. Lucas capítulo 18, verso 9. Y como le digo, tal vez yo no me he enterado mucho que un cristiano aquí en México demande a otro. Pero ahora lo que se está viendo es eso. Estamos viendo ahora memes y mensajes y virtiendo su amargura y no sabiendo nada del contexto. Ese es el punto. O sea, la gente habla, pero no sabemos nada del contexto de la vida de él, la vida de ella, cómo era en la iglesia, qué pasó, por qué se tomó cierta decisión. No sabemos nada del contexto. Lo único que sabemos es lo que esa persona vierte y la gente lo cree. Y más con hoy, con lo que abunda en el mundo, ¿verdad? Entonces ahí mucha gente, yo escuché a una mujer que se dice cristiana, digo se dice porque los injustos no heredarán el reino de Dios, pero una mujer virtiendo en un podcast, y ya saben la estrategia de la mujer, con lágrimas, con pesar en el corazón, no sabiendo lo que está pasando. Y yo dije, ¿eso es Dios? No, dije, ¿dónde está Dios? Ay, virtiendo ese tipo de cosas. Y yo diciendo, pues señora, ahora dime lo que tú eres. Porque sí es fácil hablar de lo que te hacen y de lo que hicieron. ¿Qué tú hiciste? ¿También? Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos,
¿Ah? Porque los que salen en ese podcast se creen justos, ¿no? A ellos los maltrataron, les dijeron de cosas. Y hermanos, yo no dudo que haya casos así, yo no dudo. Pero, como lo dije, ¿qué es tan falta la sabiduría que hay que sacarlo a dominio público para que la gente juzgue tu causa y el que tenga más votos a favor, entonces tú tienes la razón? ¿Eso es lo que debemos hacer como creyentes? Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El que estaba burlando en esas fotos que yo te digo, 2 semanas antes había predicado en un congreso. Y después sales con eso, diciendo que todo lo que decían de él, por el cual él se rebeló al liderazgo, era porque tenía un problema con otra persona y no quería arreglarlo. Pero como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Ahora sí ya nos unimos. Hermanos, cuando nosotros sufrimos la división, los que no se hablaban, ahora se hablan. ¿Por qué? Pues tenemos un enemigo en común. Y como tenemos un enemigo en común y vamos a destruirlo, ahora sí nos hablamos. Ahora sí somos los hermanos en comunión. La coinonía se está dando entre nosotros. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Diciendo pues nombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos, hermanos, eran los que se consideraban en otros pueblos la aristocracia, la clase noble de una nación. Eran la clase regidora de los judíos, y lo que se dice del fariseo en esta parábola se puede decir que es de esa clase de gente. Hay personas, hermanos, religiosas que menosprecian a otros, pero también hay muchos mundanos que menosprecian a los cristianos, diciendo que somos fanáticos, intolerantes, hipócritas y santurrones, ¿verdad? Y muchas de esas cosas se vierten porque hacemos público cosas que deberían resolverse entre nosotros, pero dejamos que los injustos que juzguen las cosas de la iglesia. Y siempre, hermanos, en el podcast, en las redes sociales, pondrán su mejor cara. Llorarán si es posible, con tal de que se les crea que abusaron de ellos, que les mintieron, que les predicaron mal, para que les crean. Que ellos sí ayunaron, ellos sí ofrendaban, ellos sí estaban ahí al pie del cañón cuando el pastor les decía que tenían que estar. Y hermanos, Jesús da un veredicto al final de esta parábola. No fue el fariseo que fue justificado ante Dios, sino el cobrador de impuestos. Las palabras que se traducen como justo, malvado y justificado vienen todas de la misma raíz griega. Sin embargo, hermanos, según el juicio de Dios, el cobrador de impuestos fue el justo, ya que su justicia se basaba en la confesión de que era pecador y en su fe en la misericordia de Dios. Y esta es la justicia que cuenta. Cuando, hermanos, los creyentes van a los tribunales, la iglesia ha renunciado a su libertad de solucionar sus propios problemas. O sea, cuando la gente hace público las cosas de la iglesia, hermanos, es muy difícil ya solucionarlos. Es como cuando tú avientas una almohada de plumas al viento. Y ahora, ¿cómo recoges todas las plumas que el viento se ha llevado?
Y es una gran contradicción, hermanos, porque decimos que en la palabra está la gran sabiduría, pero vamos con los incrédulos que no saben nada de Dios, y eso es algo trágico. Porque estamos demostrando que somos más imprudentes que aún de los mismos incrédulos. Otro punto a considerar aquí, hermanos, 1 Corintios 6:9, regresamos ahí. Lo voy a leer ese pasaje ahora en palabra de Dios para todos, ese pasaje. 1 Corintios 6:9. Dice ahí: ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. En el reino de Dios no tendrán parte los que practican todas estas cosas. Según este contexto, hermanos, los que hacen mal son los que demandan a su hermano. Según el contexto que estamos viendo. Porque demanda, porque hay algo que ama más que a Dios y a su iglesia. Alguien, hermanos, que demanda o que se regodea con los del mundo, juzgando a la iglesia, va por un camino que acabará en dañar la obra de Dios. Y esos injustos y malvados no tienen parte en el reino de Dios. Y esta gente no se pone a pensar en eso. Simplemente lo hace. Mateo 18:15. Mateo 18:15. Y después los ves ya en redes sociales, ¿no? Predicando, enseñando, hablando de algo que ellos ni siquiera entienden, ¿verdad? Y hermanos, yo cuando veo esas cosas, me da coraje no por las personas, en el sentido de que, pues hablaron de otra persona, porque a eso estamos, hermanos. Eso no es nuevo. Si del maestro le dijeron Belcebú, ¿qué nos esperamos nosotros? La iglesia. Ese es el punto, hermanos. No es la persona, la iglesia, el evangelio queda avergonzado. Entonces, hermanos, no es la persona, no es que hablen del líder, pues a veces tenemos que aguantar. Así es esto. Pero cuando ya es la iglesia la que queda fracturada, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Hay algo que no se puede tolerar. Dice ahí Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué? Has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, expúlsalo, significa. Entonces, si lo expulsas y está hablando afuera, ¿qué es? Pues un gentil, o sea, es un injusto, alguien que no conoce de Dios. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, ¿de qué está hablando ahí? De disciplina. Lo que quiere decir, hermanos, es que esas personas que salen de esa manera tienen una deuda con la iglesia. Cuando empezaba IBRI, hermanos, me tocó con, ahora que también es pastor, no sé cómo decirle igual, no, yo no sé cómo decirle, me reservo la palabra para mí mismo, pero fue él el que empezó como precursor, como alguien que estaba al frente de la iglesia, convenciéndolos de que sí nos separábamos de otra organización, pero que ahora Dios nos había mostrado este camino. Él, poniéndonos al frente, diciéndole, hermanos, confiemos en Dios, Dios nos ha dado esta visión, Dios nos ha dado este nombre. Y a las 2 semanas, dividiendo la iglesia. Dividiendo la iglesia. ¿Dios te dijo eso?
Él dividió la iglesia porque le prometieron un hueso en otro lado. Hoy salen en YouTube, ahí salen sus prédicas y toda la cosa. Hermanos, a veces le pongo, nada más escucharlo, no lo soporto. ¿Por qué no? Yo sé lo que hizo. Yo sé lo que hizo. ¿Con quién tiene la deuda? ¿Conmigo? Con la iglesia, que él maltrató y engañó. Porque se puso al frente diciendo que él, sí, Dios le había dado esa visión, Dios te dio esa visión. Qué mentiroso eres. Porque después por detrás, haciendo tus cosas, traicionero. Pero ahorita está de pastor de esa iglesia que él dividió. Ahora, el problema no es eso, hermanos. O sea, sí es un problema, pero viene más allá. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando otros hermanos que vieron lo que hicieron, que vieron lo que él hizo, o los engaños que se llevó a la iglesia, y se van a un congreso donde él va a estar? Yo le preguntaba a mi esposa, y entonces, cuando te lo encuentres, ¿cómo le vas a llamar? Si tú sabes lo que hizo, ¿cómo le vas a llamar? ¿Hermano? ¿Pastor? Tú mismo te pones en esa posición. Y además, a lo mejor yo soy muy drástico en esas cosas. A lo mejor porque yo lo viví. Pero pues luego me han mandado a mí mensajes por redes sociales. Pastor, mándeme su número, yo quiero estar en contacto con usted, mire, quiero platicar con usted. Y yo digo, pues, ¿qué eres tan falto de sabiduría? Tú estabas con nosotros cuando él hizo eso. Cuando él engañó. Y ahora tú vas a estar allí. Yo no estoy diciendo que por eso todo ese movimiento sea falso, hermanos, pero pues te ponen un entredicho, ¿o no? Entonces, a eso se refiere cuando todo lo que atéis en la tierra, o sea, hay una deuda que no se va a pagar con dinero. Tienes que ir a la iglesia y decirles, hermanos, los engañé, perdónenme. Entonces, por eso digo, no sé cómo llamarlo. Porque si él no pide perdón y está hablando de Dios. ¿Se cuenta qué delicado es esto, hermanos? Qué delicado es esto. O sea, no solamente es me paro y pues pónganme una cámara y salgo en Facebook y ya. No. Otra vez os digo, versículo 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿para qué? Para ejercer disciplina, es el contexto del pasaje. Allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, lo que debemos entender aquí es esto. Hay gente que nunca nos va a venir a pedir perdón. ¿Estamos conscientes de eso? Nunca nos va a venir a pedir perdón. Nunca. Por muchas razones. O sea, hermanos, yo he tenido casos pues, donde la gente no le pidió perdón y ya se murió. ¿Cómo le haces ahí? ¿Cómo le haces ahí? ¿Te vas a seguir con tu rencor contra el muertito? Pues eso no es de un creyente. Por lo cual, versículo 23, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cómo llegó a esa cantidad? Pues quién sabe. Hoy serían más o menos 1,5 millones de pesos. ¿Cómo llegó ahí? Pues no sé. ¿Cómo le prestaste 1,5 millones, no? Pero obviamente es una hipérbole. Es una parábola donde se quiere dar a entender algo. Y comenzó a hacer cuentas y le presentó uno que tenía 10,000 talentos. Y a como no pudo pagar, pues es obvio, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hermanos, ¿cuál creen que sea el punto al que se va a enfrentar aquel que mintió y dividió?
a lo mismo. A lo mismo se va a enfrentar. ¿Cuál? A la traición. El señor de aquel siervo, movido a la misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel, o sea, lo demandó, ¿va? Hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Viendo eso, sí, me da coraje, pero me entristece porque eso daña a la iglesia. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, otra vez, hermanos, va a haber gente que no va a venir a pedirte perdón. Entonces, ¿cuál sería mi deber con esa persona? Yo no le llamaría hermano, yo le diría: arrepiéntete. Hermanos, cuando tú tienes un rencor, tú vas a buscar el mal de esa persona. Buscas el mal y te ideas cómo. ¿Cómo le haces el mal? Lo difamas, muchas cosas. Eso es que alguien tiene rencor. Y una cosa, hermanos, es tener rencor, y otra cosa es que tú lo tengas que llamar a que se arrepienta. Y esas personas, que no solamente fue él, varias personas, que te digo, no solamente lo hicieron, en redes sociales se pavoneaban de lo que hicieron. Eso es lo más grave. O sea, tú piensas que hiciste bien. Tú piensas que le hiciste un bien a la iglesia. No, sí, estamos buscando que la gente siga la sana doctrina. Pues la sana doctrina no es dividir. Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos, ¿o no? Hoy este asunto, hermanos, que se está viviendo de un inmueble, ¿sabes de quién viene la demanda del inmueble? De unos cristianos, supuestamente, que sirven en una congregación. No voy a decir el nombre para que no, porque van a decir que aquí la traigo contra ellos. No, y créeme, Dios sabe que no. ¿Pero acaso no han leído este pasaje? ¿No han leído este pasaje? Ellos donaron ese inmueble. Está escrito que lo donaron y ahora ellos demandan diciendo que robaron el inmueble. Traicioneros. ¿Y los injustos? No heredarán el reino de Dios. ¿Qué hay que decirles? Arrepiéntete. Porque tú estás buscando que te entreguen a los verdugos y que te metan a la cárcel. Es de un impío, hermanos, querer fracturar la iglesia o querer poner en la cárcel a un hermano llevado por la ira, los celos y la avaricia. Es de un impío. Esas personas no heredan el reino de Dios y sirven en la congregación donde están, Sirven ahí. Salen en los videos donde tienen sus transmisiones dominicales. Ahí salen. Y tienen una demanda contra otro hermano.
No, es que yo no lo considero hermano. Pues sea el sereno. Pero él te ayudó. De él comiste la palabra. Tuviste el apoyo de él. Y ahora que te cae gordo, yo no lo reconozco, ahora sí te vas a hacer ese tipo de cosas. Y hermanos, uno de los pasajes que más ellos utilizan en redes sociales, ¿va? El Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, del cual le sienten sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Para empezar, debería darles vergüenza utilizar este pasaje cuando se han ido a otra congregación por motivos de odio y de amargura. ¿Te sientes en armonía en esa congregación? Pues claro, no te conocen. Deja que pase el tiempo y vamos a ver si sí es cierto, ¿no? Y que la traición es lo que te ha caracterizado en tu caminar cristiano. Este salmo, hermanos, Salmo 133, se cree que lo cantaban los levitas cuando iban a servir al tabernáculo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, que en armonía, de que vamos a servir al mismo Dios. Pero a ver, tú te sales, entablas una demanda y dices que todos los... Bueno, tú sales que fuiste a comer al Carl's Jr., al McDonald's, fuiste a tomar un café al Starbucks, y como salen todos en una foto, hay todos en la mesa, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Pues si lo que te une con él es el odio a la otra persona, ¿se aplicará ese versículo ahí? ¿Se dan cuenta cómo es la falta de sabiduría hoy de la iglesia? Que piensan que porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿ese es el amor de Dios? 1 Corintios 6, 9. Seguimos ahí. Y quiero ver otra parte ahí. Por eso le digo, hermanos, cuando me puse a analizar, este es ahora lo nuevo. Tal vez no nos demandamos. O sea, yo si tuviera un problema contigo, lo último que pensaría es en demandarte. O sea, es dinero. O sea, llamar a un abogado para que meta el oficio, ir a perder el tiempo al MP, ¿verdad? Te vas a llevar todo el día en el MP, levantando un acta. ¿Y después qué? Primer aviso y segundo aviso a la persona. Ya se presentó la persona, nos carean, y ahora a ver a quién le dan, a qué juez le mandan tu oficio, y eso va a llevar meses. ¿Quieres eso? Pues yo no tengo el tiempo para eso, ¿eh? Yo no tengo el tiempo para eso. Pero si tengo el tiempo, ¿para qué? Que en redes sociales, Cristiano Anónimo, ¿no? Cristiano Anónimo publicó: no vayan a la congregación ubicada en el Boulevard Pancho Pistolas, ¿va? Porque son unos falsos. Son unos cabeza dura. Y como nadie sabe que soy yo, ¿sí? Ahora no demandamos. ¿Ahora qué? Ponemos mi causa y mi dolor frente a los incrédulos. Que los incrédulos juzguen quién tiene la razón. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Por qué dice ahí no erréis? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Significa no se equivoquen, no se engañen, no se extravíen del punto. Porque es fácil pensar que yo estoy buscando justicia. ¿Por qué lo publicaste? Es que estoy buscando justicia, que me escuchen. Cálmate, si no estás buscando una persona. También hay podcasts donde van a advertir, ¿no?, que están buscando a su hija, a su hijo, ¿sí? Y dan su experiencia. Pero aquí, ¿vamos a hacer lo mismo?
Es que no me hacen caso de cómo sufro. Entonces por eso saco a la luz las cosas para que hagan algo. Hermanos, hace tiempo estuvo el caso de un pastor, Steve Lobson, en el 2024, que cayó en pecado grave, estuvo 5 años en adulterio. Y es un pecado grave. Era director de un instituto bíblico e hizo muchos libros, los cuales yo he leído varios. Y hermanos, un hermano que de verdad. La pregunta que viene aquí es esta. ¿Cómo se filtró la información para que saliera en cadena nacional? Hermanos, este hermano, Steve Lawson, era muy amigo de John MacArthur. Muy amigo. Y digo era porque pues John MacArthur ya no está. Pero me sigo preguntando, ¿cómo es que esa información se filtró? De esas cosas delicadas de la iglesia. Se mantienen con mucha prudencia esas cosas. ¿Por qué? Primeramente, para guardar la reputación del pecador. Y segundo, el evangelio. ¿Qué crees que pensaron la gente cuando salió en cadena nacional que Steve Lawson fue descubierto en adulterio y él era bla, 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 bla? ¿Qué crees que pensaron los incrédulos? Mira, en ese tiempo, cuando salió esta noticia, yo estaba tomando un curso de teología. Y llegó hasta ese curso que tuvimos que dedicar una clase a hablar de ese tema. Porque los cristianos estaban diciendo, ¿era salvo o no era salvo? Entonces, ¿sí los seguimos escuchando sus prédicas o no? Fíjate hasta qué punto se llega por sacar algo que es delicado a la luz pública, para que los incrédulos que lo juzguen. Y eso ha sido escarnio de Church Community y de burla. Porque tú sabes que John MacArthur fue uno de los que no quiso cerrar en la pandemia. Y él dio sus porqués no quiso cerrar en la pandemia. Y uno de los porqués no quiso cerrar en la pandemia era porque él sacó cifras de que la mayor muerte que había en la pandemia era por aquellos que estaban encerrados y que les daba depresión, y que la iglesia era un lugar donde la gente buscaba de Dios y el 70% de los que asistían a la iglesia no morían. Él sacó datos y lo tildaron de a loco. Pero ahora, ¿qué crees? Decían, como es amigo de John MacArthur, de seguro él sabía. Dice un dicho, el Proverbio 100, ¿quieres engañar al mundo? Primero tienes que engañar a tus amigos. John MacArthur habló con él. ¿Y saben qué? Con todo el dolor de su corazón, él dijo, lamentablemente mi amigo no se quiere arrepentir. No se quiere arrepentir. Total, hermanos, los que vimos este escándalo, para los que estamos en Cristo es doloroso. Pero hermanos, el evangelio queda desprestigiado y como buenos incrédulos, el próximo ataque fue contra John MacArthur y contra la congregación y contra lo que él predica. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa? Qué gran tragedia, hermanos. Pero ese es el cristianismo de muchos injustos que traicionan. No solo a los hermanos, el evangelio. Primera Corintios 6:11. Y nos vamos yendo por la parte final.
Y esto erais algunos, dice ahí. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, el problema no es que hayamos hecho esto, sino que permanecemos ahí. Dios no está de acuerdo con esa clase de conducta y con esa clase de pensamientos. El apóstol, hermanos, no es amigo de que los creyentes puedan ser posicionalmente santificados y sigan viviendo en el pecado. No está de acuerdo en eso. Éramos eso antes. Hermanos, aquellos que no son santos deberían tener cuidado de lo que excluye a las personas del reino de Dios. Ser codicioso, fornicario, avaro o injusto, tendría que tener mucho cuidado de cómo actúa contra la iglesia. Hebreos 2:9. Yo otra vez lo repito, hermanos, porque tal vez algunos van a escuchar este audio. Y no es que yo tenga rencor contra ellos y nada de eso, no. La verdad, cuando tú tienes rencor, hasta sueñas con ellos. No, la verdad no, hermanos. Pero lo que sí causa enojo es como que ellos ven lo que hicieron como justicia. Hermanos, la verdadera justicia se basa en lo que Dios dice, y Dios ha dicho cómo. Pero lo que estas personas hacen en redes sociales no es justicia, es amargura, es celos, codicia y odio. Y hermanos, si hay algo que le duele al hombre, algo que le duele al hombre, no es que hablen de él, es que se meten con tu familia. Y eso fue lo que hicieron. Como ven que el pastor, como ven que el líder no responde a las cosas que le dicen, entonces vamos con su familia. Entonces, bola de mantenidos, avariciosos, codiciosos, bola de falsos. Su esposa es una santurrona, ni predicar sabe. ¿A eso nos vamos? ¿Cómo se vería el liderazgo si contesta esas cosas? ¿Estará en su derecho o no? Porque así son los del mundo, ¿no? Hace un video, se desprestigian porque él sacó un video diciendo que mi proteína no es buena, que tiene en los valores nutrimentales, y aquí le digo, según la OMS, que su proteína es un fraude. Entonces va el otro, ya vio su video, y dice, ahora le voy a replicar yo. Y pone pedazos del video y le replica. Y luego otro pedazo de video. ¿Eso es lo que debe hacer el cristiano? ¿Eso es lo que deberíamos hacer? Pues voy a sacar, en esta imagen, él dice esto de mí. Pero no te acuerdas que... ¿Eso es lo que deberíamos hacer? Yo creo que no, hermanos. Y hemos preferido, hermanos, guardar silencio. Por eso no digo nombres. Pero tampoco estoy mintiendo. Yo lo vi. Ese varón que ahorita da esa cobertura a México y todo ese tipo de cosas, yo lo vi cómo mandaba mensajes de correo diciéndole a los hermanos que se rebelaran contra el pastor de la congregación, que se rebelaran. Que dijeran las cosas malas de él. No, pues cosas malas pues vamos a encontrar. Cosas malas, pues va a haber, ¿sí?
¿Fallas? Obvio. Entonces todo lo vertimos ¿para qué? Porque nos tienen que escuchar. Ay, cálmate, político. Nos tienen que escuchar. Nos tienen que hacer justicia. Ay, cálmate, Salvador. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos, siempre la puerta de misericordia de Dios está abierta. Pues digo, tampoco voy a decirle, aquí son unos falsos y unos casi diablos. No. Lo que oramos es que ¿qué? Dios les conceda que ¿qué? Que se arrepientan. Pero te digo, no es por la persona, es por la iglesia. La iglesia, hermanos, el evangelio, la iglesia. Ese es el pensamiento que Jesús tenía, ¿no? Señor, a los que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Lo mismo, Señor, no es por mi persona, a Jesús le decían de cosas, pero Señor, a los que me diste, a los que me pusiste a pastorear, que no se perdieron. Pero cuando alguien empieza, o sea, muchos de esos que se dividieron, hermanos, ya no se congregan. Ya no se congregan. Y eso es triste, hermanos. ¿Por qué? Porque tal vez nunca más lo vuelvan a hacer. Nunca más lo vuelvan a hacer. Por eso, hermanos, los injustos no heredarán el reino de Dios. Vamos a orar y vamos a terminar.